generales, etcétera, todas las valvulopatías eran clases, eran motivos de clase. Hoy por hoy ya todo esto está recortado en la mínima expresión, porque así lo consideran los IAUs, de tal manera de que vamos a tratar de hacer estos temas lo más sencillo posible. Definitivamente creo que es otro de los temas, que tiene que ver con la anatomía. Es decir, no voy a poder entender yo la anatomía, perdón, la anatomía coronaria, si no me acuerdo pues de las materias fisiológicas, si no sé de la fisiología, ¿no? Cómo se entrega el oxígeno, qué pasa con el oxígeno, cuál es el oxígeno coronario, etc. ¿No? Entonces todo eso es necesario volverlo a recordar. Ya, y probablemente, como siempre les digo, es el último intento que se tiene en esta asignatura para recordar lo que viene, ¿no? Lo que vamos a hacer. Porque cuando ustedes ya lleven cardiología, ¿sí? El segundo de clínica médica 2, pues definitivamente ahí van a tener que hablar pues ya de la clínica de la insuficiencia coronaria, ya no de la fisiología ni la fisiopatología. ¿Por qué le das oxígeno? ¿Por qué le das un vasodilatador? ¿No? ¿Por qué le das este tipo de tratamiento? Todo en base a él, ¿no? Entonces esas preguntas que son de rigor ya en cardiología, realmente que ya lo dictan los especialistas, los internistas, etcétera, ya en los hospitales, ya pues entienden ustedes qué cosa es, ¿no? Qué cosa de mayores. Y ahí van a leer otros textos de 10 páginas, de letras chiquitas, y es terriblemente enorme. Entonces volver a recordar esto es bastante difícil. Bien, vamos a tratar de hacerlo lo más sucinto posible esto, porque insuficiencia coronaria es un tema amplísimo. No solamente hablar de angina estable, no va a ser una clase, y hablar de angina inestable de otra clase. Bien, vamos a ver de qué se trata esta parte. Vamos a hacerlo, como le digo, solamente un tema, no vamos a hacer el día de hoy. Lo vamos a hacer de forma que quede bastante lenta, porque es bastante amplia. Tenemos que necesariamente recordar la anatomía y fisiopatología cardíaca, ¿no? Es fundamental, ya que la causa el 90% de la insuficiencia coronaria es la aterosclerosis, que le dediquemos pues un par de palabras a aterosclerosis. ¿Cómo ocurre el síndrome coronario cuando existe un problema de aterosclerosis bastante avanzado? Es necesario determinar pues, los cambios anatomoclínicos. Como ven, su nombre lo dice, no, anátomo. Todo es anatomía aquí. Para leer un programa, si yo no sé cuál es la anatomía de las coronarias, no voy a entenderlo, me va a parecer japonés. Yo no soy cardiólogo, yo no soy internista, pero como médico, debo saber algunas cosas de electrocardiograma, que lo vamos a desarrollar en la parte práctica, ¿no? Entonces, ¿qué cambios anatomoclínicos, ¿sí? Cambios anatómicos, cambios patológicos, cambios histopatológicos que van a ocurrir en el corazón y que van a determinar, ¿no? Síntomas clínicos, pues? Ejemplo, angina, ejemplo, infarto, ¿no? Eso es lo que ustedes van a ver, ¿no? Para la familia UCI, tienen cuidados intensivos, van a tener pacientes coronarios, tienen un problema de angina, tienen un problema de infarto. ¿Qué ha ocurrido en ellos? ¿Cómo explicamos lo que tienen? ¿Por qué le voy a dar a este paciente un tratamiento médico y a este lo voy a operar de un infarto? ¿No? Todo esto tengo que explicar a la luz, nada más que de la anatomía de las coronarias. ¿No? ¿Por qué? Porque la aterosclerosis lo que va a hacer es obstruir la circulación. ¿De quién? De las coronarias, nada más. Que son dos, que son las primeras que salen de la órbita. ¿Ya? Y cómo el corazón se resiente. Cómo se traduce en el electrocardiograma, por qué aparecen las arritmias después de un problema de insuficiencia coronaria. Todo ello, repito, fisiología y anatomía. ¿Qué cosa es insuficiencia coronaria? Insuficiencia coronaria es decir angina, es decir infarto. Bueno, angina e infarto están comprendidos en lo que es insuficiencia coronaria. ¿Ya? Es decir, cuando uno habla de insuficiencia, cuando el corazón no es suficiente pues para aportarle, ¿qué cosa? Sangre. ¿A quién? Al corazón mismo. Aquí vamos a hablar qué pasa con el motor cuando se malogra. ¿Ya? Solo del motor, nada más. Y lógico que si falla el motor, pues falla toda la circulación sistémica. Creo que eso es obvio. Incapacidad del sistema vascular
coronario, repito, solo coronarias, de mantener un adecuado balance entre la oferta y la demanda de oxígeno al miocardio. ¿Por qué al miocardio? Porque las coronarias alimentan al miocardio, exclusivamente al miocardio. Ningún otro órgano se ve, digamos así, alimentado por estas arterias. Solo al miocardio, o sea, solo vamos a hablar del miocardio. La causa anatómica más frecuente son las placas de ateroma. Y vamos a ver cómo influyen. Ustedes han visto coronarias en las disecciones que alguna vez han hecho o han visto un corazón un día, un corazón entero de vaca y dice que van a ver las coronarias. ¿No? Parece una carga de lapicero bastante gruesa. ¿Sí? Entonces la luz se mide en milímetros, en milímetros. Y encima que haya una placa allí que esté obstruyendo esa luz milimétrica, ¿no? Va a originar una disminución del aporte de sangre, por ende una disminución del aporte de oxígeno, ¿cierto? Y ustedes saben que el miocardio, como las neuronas, es muy susceptible a la falta de oxígeno, ¿no? 20 a 40 minutos que el oxígeno no le llegue sangre, va a claudicar, ¿ya? A diferencia de la neurona, que es en tiempo mucho menor. La interrupción total y permanente del flujo, ella sí va a determinar el infarto agudo del miocardio. Entonces tiene que haber una obstrucción completa, total, del flujo sanguíneo al miocardio para que se establezca lo que se llama el infarto. Cuando es parcial, se llama angina. Y tiene esto una traducción electrocardiográfica que vamos a ver, que tiene un sustrato fisiopatológico bien interesante. La mayor parte de los infartos son transparietales o transmurales. Esa palabrita que parece rara y que no sé cómo ubicarme, la voy a interpretar a la luz de lo que he visto yo, como en la pared del ventrículo, ¿no? Transmural, transparietal, quiere decir que a través de toda la pared, ya, a través de toda la pared. Vamos a verlo ahora en un esquema. Entonces, normalmente existe un equilibrio entre la oferta y la demanda. Ustedes aquí están en reposo, ¿sí? Sus coronarias reciben más o menos el 4 al 5% del gasto cardíaco. Ya saben lo que es gasto cardíaco. Esto equivale más o menos a unos 225 mililitros por minuto de sangre que reciben las coronarias. ¿Correcto? En condiciones de reposo. Lo ponemos a hacer ejercicio o a correr o a subir escaleras. Ese corazón va a necesitar más oxígeno, ¿no? Uno de los mecanismos compensatorios es la frecuencia cardíaca elevada, ¿cierto? ¿Para qué? Para aportarle las cantidades de oxígeno que ese miocardio necesita. ¿Por qué? Porque el miocardio pues, es un motor que va a vivir aceleradamente si se le ofrece el ejercicio, ¿no es cierto? Es decir, va a tener que latir más rápido porque tiene que enviar sangre más rápido a todas las estructuras, todas, sin excepción, más aún a los músculos, ¿cierto? Al cerebro, ¿ya? Entonces, ese corazón no puede fallar, ¿no? En el caso de ustedes, en una corrida, aumenta la frecuencia cardíaca y listo, se compensa perfectamente bien. ¿Qué otros factores intervienen aparte de la frecuencia cardíaca, que es el más importante para compensar frente a un ejercicio? La contractilidad del ventrículo izquierdo. Ese ventrículo izquierdo tiene que ser efectivo, tiene que ser bastante potente para enviar la sangre que le va llegando por la vía transversal. Y además también depende de la sístole del ventrículo izquierdo, o sea, la contractilidad propiamente del músculo y la sístole, el volumen que le llega en cada sístole y cada diástole que impulsa en cada sístole. Pero de ellos el más importante es la frecuencia cardíaca, como factor compensador, repito, frente a un ejercicio. Bien, entonces esto es lo normal, ¿no es cierto? Tú tienes un corazón que ahorita está en reposo, tienes su demanda, está trabajando tranquilo, etc. Aumenta el ejercicio, aumenta la demanda de oxígeno por parte del miocardio y no, es necesario que se le oferte más oxígeno. ¿Quién le va a ofertar más oxígeno? El mismo territorio vascular. ¿Cierto? Aumenta la precarga y aumenta la poscarga. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Y acá tenemos un corazón, por ejemplo, ¿no? Un corazón que realmente en el cual vemos que hay un desequilibrio, ¿no? Un ejercicio, un
un cuadro de hipertrofia, es decir, un músculo más ancho necesita más oxígeno, ¿no? O alguna otra situación, ¿no?, estresante, va a aumentar la demanda de oxígeno, ¿cierto? Va a aumentar la demanda de oxígeno. Pero como existe aquí una disminución del calibre de los vasos coronarios debido a aterosclerosis, el aporte va a ser insuficiente, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que ese corazón enfermo, si tú le pones ejercicio, va a sufrir, va a sufrir. ¿En qué están en patología? ¿Han hecho cardio? ¿Todavía? ¿Todavía? Bueno, es la parte de patología general. Ahí tienen un esquema bien interesante, o el libro de patología está, que las coronarias, igual que cualquier otro órgano del cuerpo humano, son bien nobles. Perfecto. Obstruyen el 10%, obstruyen el 20%, obstruyen el 30, 40, 50%, 60%, 70% ya. Ok, tengo mis coronarias obstruidos en un 70%. ¿No? Imaginen un tubo obstruido el 70% de su luz por aterosclerosis. Si ese sujeto yo lo pongo en reposo con esa obstrucción, recién va a ser dolor torácico, recién va a ser angina. Cuando se obstruye el 90%, eso está en el libro de Robinson, cuando se obstruye el 90%, ¿sí?, el sujeto va a ser dolor incluso en reposo. Y lógico, si ese sujeto que tiene obstruido el 90% lo pongo en ejercicio, me va a hacer un infarto, ¿no es cierto? Me va a hacer un infarto. ¿Cuánto tengo yo como adulto mayor de obstrucción de las arterias coronarias? No sé. No sé. No sé qué repercusión hemodinámica puede tener, porque no conozco el interior de mis arterias. Tendrían que hacerme una coronariografía, ¿no? Una señal de coronariografía. Bien. Y esto es lo que digo que es necesario que recordemos, ¿no? Si yo no tengo esta base bien metida en la cabeza, si yo no sé que esta es la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda, que la coronaria derecha irriga la aurícula derecha, irriga el nódulo auriculoventricular, irriga el seno auricular, irriga el tercio posterior, perdón, el tercio anterior del tabique interventricular, irriga gran parte del ventrículo derecho. A la hora de ver el electrocardiograma voy a sufrir, porque no voy a saber qué buscar. Es la verdad. Ya, la arteria coronaria izquierda nace de aquí, bien, es el tronco, ¿no? Hacia la izquierda, la arteria pulmonar, y desciende, tiene una descendente anterior y una circunfleja que se va. Dicen circunfleja porque las circunflejas se van siempre para atrás. La arteria coronaria derecha también tiene una rama que se va en la cara posterior y que irriga la mayor parte de la cara posterior. Es básicamente la arteria coronaria derecha, es la arteria abdominal. Es la arteria abdominal. Recuerden que las arterias coronarias se llenan en diástole, ¿no? Después que se cerraron las válvulas aórticas, la sangre que se estrelló contra la arteria, contra la aorta, regresa. En ese momento que regresa, donde todavía está relajado el músculo, ojo, relajado el músculo, es que se mete, digamos, la sangre, porque no tienen válvulas, se mete a las coronarias. Y es interesante la circulación coronaria, ¿no?, en fisiología. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo que saber, pues, todo esto. ¿Cuál es el territorio que me arriba la coronaria derecha, ¿no? La cara posterior. Repito, es fundamental recordar eso. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de seres humanos tienen dominancia de la arteria coronaria derecha, la cara posterior. ¿Puede ser la izquierda? Sí. Eso hay que interpretarlo en el electrocardiograma. Luego la arteria coronaria derecha viaja por el borde. Recuerden que el corazón está a la derecha o derecha. Pues allí hay una arteria que es la arteria marginal, ¿no?, que irriga la cara diafragmática del corazón. El ventrículo derecho es el que está echado sobre el diafragma, ¿cierto? Entonces, ¿y por qué es necesario? Porque yo voy a buscar, pues, ¿no?, en esas derivadas, ¿no?, ya vamos a ver en práctica, puedo buscar en esas derivadas dónde está la lesión. Una cosa es obstruir una arteria acá arriba, ¿no es cierto?, y otra cosa es obstruirlo acá abajo. Esa es la importancia de saber el electrocardiograma, ¿no? Mientras que aquí la cosa es grave, aquí abajo todavía permite un tratamiento
médico. De repente, si está obstruido aquí, tengo que operar de inmediato. Si no, se va a morir en minutos, ¿no? De repente, si yo detecto en el programa que la obstrucción está por acá, de repente eso me va a permitir dar un tratamiento. El dolor primero, ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad de conocerlo por facilidad. Bien, la arteria coronaria izquierda entonces es una arteria centrífuga que se va por la cara posterior. La descendencia anterior desciende, es la que se ve cuando uno lo ve el corazón, parecería que está dividido en dos, sí, claramente en dos segmentos, y de hecho lo está, ventrículo derecho a un lado, ventrículo izquierdo al otro lado, ¿cierto? Y irriga los 2/3 anteriores del tabique interventricular, y eso es fundamental saber. Y irriga también el nódulo seno-auricular, envía ramas hacia arriba y irriga la vena izquierda. Entonces, eso es básico saber. Eso es básico saber. Aparte de ello, necesitamos saber la histología. Todo lo que estamos haciendo es como se va a enseñar próximamente ya estructura y función, que se llama la estructura. Ustedes, acá les vengo a recordar un poquito de anatomía y fisiología, porque, bueno, no tenemos tiempo, ¿no? En estructura y función, toda esta semana vamos a hacer así. Anatomía y fisiología. La siguiente semana vamos a hacer, o hacemos anatomía y histología. La siguiente semana hacemos fisiología, ¿no? Va a haber más tiempo. Así va a ser ahora a partir del próximo año. Bien, entonces, tenemos que recordar esta estructura. Este es el espesor de un ventrículo. ¿De acuerdo? Acá tenemos el endocardio, que está en contacto con la sangre. Acá tenemos el epicardio. ¿Ya? El epicardio, ¿no? Y por fuera tenemos pues, el pericardio con sus dos capas, etc. ¿Qué estoy representando en este círculo? Que encima del músculo están las arterias coronarias. Y esto tiene una enorme importancia, ¿no? Una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda, ¿no? Ramas importantes de cada una de ellas. Vemos acá encima, ¿verdad? ¿Qué hacen estas arterias? ¿Solo viajan, nomás están reposando encima del músculo? No, se meten al músculo. Y ustedes entienden que si se mete al músculo, ¿no? La irrigación va a llegar hasta la última célula pues, del endocardio. ¿De acuerdo? Y las ramas no van a ser gruesas, van a ser finitas acá. ¿De acuerdo? Sí, estamos simplemente recordando lo que es histología. Entonces, cuando existe una disminución del flujo sanguíneo, miren, se van a dar cuenta de esto. Cuando existe una disminución del flujo sanguíneo, quien va a sufrir primero van a ser las ramas que están en la profundidad. Van a ser las ramas que están en la profundidad. ¿De acuerdo? Porque son las más delgaditas. 1, 2. La musculatura de la zona subepicárdica es mucho más gruesa, es más tragona de oxígeno, más tragona de sangre, por decirlo de alguna manera. Si es más tragona de oxígeno, de esa cantidad que ya hemos dicho que se le oferta al corazón, ellas son las que se quedan con la mayor parte. Y las otras pobrecitas, las del fondo, son las que reciben menos. Entonces van a originar primero un problema subepicárdico. Endocardio. Repito, si las arterias coronarias de acá, ¿no? están en vecindad con la musculatura superficial, que es mucho más gruesa, ellas se comen primero la mayor parte. Y le dejan el resto a las otras. Claro, si están correctas las arterias, pero si están obstruidas, si ya le estaba llegando poco oxígeno, se van a quedar con ese poco oxígeno. ¿Y qué les va a tocar a las otras? Nada. ¿Qué va a ocurrir? La lesión a nivel subendocardio. Entonces, estas son las primeras alteraciones que aparecen. Eso hay que interpretarlo en el electrocardiograma. ¿Cómo se interpreta? Cuando tú ves que la onda T ha subido. La onda T picuda indica subendocardio. Pero ¿qué pasa si se obstruye aquí completamente? La cosa es diferente. No le toca ni siquiera a esta musculatura más dragona, digamos. No le toca nada. Y ellas se quejan y gritan más fuerte.
A las otras, por supuesto, ya ni qué se van a quejar si ya no les llega nada. La obstrucción de una arteria coronaria, ¿no?, que está en el epicardio, es mucho más grave, de peor pronóstico. De peor pronóstico. ¿Ya? ¿Por qué? Mira, por eso decimos que los infartos son transmurales. La obstrucción completa de las arterias coronarias origina un infarto transmural. ¿Qué significa transmural? Es que va a sufrir toda la pared, tanto la musculatura que está encima como la musculatura que está al fondo. Y eso se traduce, ¿no?, clínicamente con un dolor intenso, ¿no?, angina que termina, dependiendo del grado de severidad, en un infarto de miocardio. Esta musculatura no recibe oxígeno y se muere, se necrosa, es reemplazado por fibrosis, recuerdan, ¿no? Músculo estriado reemplazado por fibrosis. ¿Ya? Entonces, se convierte en un músculo inútil, tan inútil que no deja pasar ni siquiera, saben que por acá van las fibras nerviosas, por acá van las fibras nerviosas, ¿cierto? Es como si dijéramos, pues acá en la pared están pasando los cables que alimentan, que dan luz acá a la habitación. Como de que de hecho es así, ¿verdad? Por dentro hay el switch y los cables están por dentro de la pared. Si toda esa pared se derrumba, la dañamos, no va a haber energía eléctrica. Igualito es acá. Por acá están pasando la fibra de los haces de Purkinje, ¿cierto? ¿Y qué va a ocurrir? No va a haber, ¿no?, energía eléctrica. Y el resto de musculatura, ¿qué va a ocurrir? Se va a ver alterada en su funcionamiento. Recuerden que hay una despolarización, repolarización, ¿cierto? Todo es una cuestión sincrónica, ¿verdad?, que se traduce en el electrocardiograma. ¿Ya? Entonces, por favor, dos hechos básicos aquí para entender lo que sigue, ¿no? Uno, las coronarias, y dos, la musculatura. Cuando a veces pido dibujar el corazón, me lo quieren dibujar así. Es un poquito más complejo poder entender todo esto, porque entonces queremos hablar de circulación mayor. Aquí tenemos el nódulo senoauricular en la pared de la aurícula derecha, en la vecindad de la desembocadura de la vena cava superior, ¿no? Luego los haces internodales, que tenemos acá el nódulo senoauricular. Este tiene una frecuencia cardíaca diferente que esta, ¿no? Esta es mucho más rápida que esta, mientras este es 80, esta será pues 40 o 60. Y luego tenemos el haz de His, y miren ustedes, las fibras viajan por el tabique y se reparten por las paredes ventriculares. También, por supuesto, hay ramas que van a las paredes auriculares, ¿no? Entonces, y estas fibras nodales también pueden ellos comandar, digamos así, pero son de naturaleza mucho más lenta todavía, 15, 30, más o menos latidos por minuto me genera la venas y las fibras de Purkinje. Entonces, si yo tengo un infarto, se va a interrumpir la propagación del impulso nervioso, ¿verdad? No va a haber, y eso genera lo que se llama arritmias. ¿Qué quiere decir eso? Que un segmento del músculo late de una manera, y el otro segmento late de otra manera. ¿Por qué? Está interrumpido, pues acá ha habido muerte de tejido, no ha pasado el impulso nervioso que debería haber venido en forma sincrónica, ¿no es cierto?, desde las tejas, perdón, desde nódulos senoauriculares. ¿Sí? ¿Entendido hasta acá? Bien. Factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué significa? Significa que ustedes están sanos, yo tengo más edad, yo tengo factores de riesgo, ustedes también tienen factores de riesgo. Ustedes empiezan a fumar, eso es un factor de riesgo. Por lo menos ahora no les va a molestar, pero cuando tengan miedo, de repente sí les va a molestar, ¿no es cierto? Eso es atribuible a algún factor de riesgo. Sobre el tabaco, no, como ven acá muchas cosas. Los gordos, sufren, claro, pues hemos dicho que los gordos tienen kilómetros adicionales de redes vasculares. Ese corazón pues, que estaba programado, digamos, genéticamente para funcionar de aquí hasta la puerta en forma tranquila, con ejercicio y todo, pucha, aumenta después la pared por en la otra cuadra y yo tengo que mandar sangre hasta la otra cuadra. Tengo que hacer más esfuerzo, definitivamente. Tengo que alargar la musculatura, ¿no? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando uno gana peso.
Porque todo el tejido graso, que es un exceso, tiene que ser nutrido. Bueno, los adipocitos necesitan oxígeno, por supuesto que necesitan oxígeno. Y así vemos una serie de cosas, ¿no? El sedentarismo mismo, ¿no? El ejercicio que te va a llevar a la obesidad. Las arritmias también, ¿no? Tienen su traducción finalmente en que una arritmia, tienes un corazón arrítmico, porque en un momento haces un ejercicio violento y no te quedas ahí. Antecedentes cardiovasculares, sí, estas enfermedades ya está visto que tienen una susceptibilidad genética. ¿No? Si tu padre, tu madre fueron hipertensos, tuvieron un infarto, eran diabéticos, sácate la lotería. ¿No? Eres un candidato si subes de peso, si fumas, si haces todo o si adquieres todos los factores de riesgo que ves ahí en la pared, ¿no? La diabetes ni qué se diga, diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular son primas hermanas, van para todas partes juntas, ¿no? El colesterol elevado, vamos a ver de qué manera influye en la presentación de la aterosclerosis. Como ven, factores de riesgo cardiovascular hay de todos, todos son ambientales, la mayoría de ellos son controlables, ¿no? Bien. El tabaco, ¿qué hace? El tabaco, sabe que es el principal, no solo carcinógeno, sino también generador de muchas enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Libera radicales libres, ¿no? Estos radicales libres dañan el endotelio. Ya le hemos dicho que el endotelio en general, y las arterias coronarias tienen endotelio, producen vasoconstrictores poderosos, ¿no? Como la endotelina. Produce vasodilatadores poderosos, como el óxido nítrico, como las prostaciclinas, ¿no? Y otro factor, no me acuerdo. El más importante de todos ellos es el óxido nítrico, potente vasodilatador. Potente vasodilatador. El Viagra, ¿qué contiene el Viagra? Óxido nítrico. ¿No es cierto? Pues es un potente vasodilatador. Esto daña directamente el endotelio. ¿Y qué es lo que ocurre? Inhibe la enzima óxido nítrico sintetasa. Si dice sintetasa, significa que es para la síntesis del óxido nítrico. Y si la inhibe, no se forma óxido nítrico, no hay vasodilatadores, y lo que van a predominar son los vasos constrictores. Aquí tenemos el porqué de la insuficiencia coronaria. ¿Ya? Esta imagen es bastante bonita. Vamos a tomar una arteria cualquiera, importante por supuesto, que está viajando en la superficie cardíaca, ¿no? Y aquí vemos qué cosas estamos viendo. Normalmente conforme uno va aumentando la edad, ustedes ya tienen aterosclerosis, eso es innegable. Cuando nacen tienen estrías, eso es innegable. Por el tipo de alimentación que tiene la mamá. Entonces está demostrado que los niños ya tienen estrías. Estrías que es la parte predecesora a la aterosclerosis, ¿ya? Cuando uno aumenta, debido a los hábitos de consumo, te dirán, no, yo no como grasas, no, pero te comes harinas, pues. Tu cuerpo toma las harinas que necesita y el resto, ¿qué hace? Lo almacena, como grasa. Es bioquímica. Entonces, tenemos una arteria y tenemos aquí, ustedes tendrán por decirle así, ¿no? Ahí las placas de aterosclerosis, ¿ya? El flujo, mientras no lo cierres, ¿no? 70%, por ejemplo, tu corazón está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, el flujo es normal. Haces ejercicio, aumenta el flujo. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien. Tenemos acá una placa que está originando ya un poco más de cierre. Tenemos acá las placas ateroscleróticas y miren, en relación a este diámetro, miren ustedes la luz, ¿no es cierto? Ustedes hacen ejercicio, no, va a haber dificultad en entrar mucho más flujo sanguíneo. Creo que hasta ahí no he dicho nada nuevo. Perfecto. Esto que tenemos aquí, que todavía le permite ingresar sangre, se llama placa estable. ¿Por qué es estable? Porque como vemos, está en su sitio, aparentemente no sufre modificación, ¿no? Este es lo más frecuente.
Los viejitos que tienen un poquito de... Cada vez que sube escaleras, hay un pequeño dolor. Ellos tienen placa estable. Allá, si hay una placa estable, también hay una placa inestable. Esa placa estable te genera un dolor. Cada vez que subo escaleras, me duele el pecho. Allá es una angina. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Desde el año pasado. Ya, un problema crónico. Entonces, ¿no es cierto? Entonces, eso te da un síndrome de insuficiencia coronaria crónica. Entonces, cuando tú tengas un viejito que te refiere eso, ¿no? Doy una carrerita, subo la escalera rápido, siento un dolorcito aquí en el pecho, tienes un placa estable. Cuídate, no hagas esfuerzo, toma los vasodilatadores, qué sé yo. Bueno. Pero ¿qué cosa es la placa inestable? Su nombre lo dice, inestable. ¿No? Mire, acá tenemos la placa. Y saben ustedes que cada sístole ventricular golpea, pues, ¿cierto? Y sufrirán las arterias coronarias que también, por supuesto, pues es un corazón hipertrofiado, es un corazón que hace una fuerza terrible. ¿Cómo no va a sentir el impacto? Como si hubiera tenido una comba acá fuera de la pared, la voy a sentir acá, va a retumbar, es igualito. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos acá una placa aterosclerótica. Pero esta placa en determinado momento, algunas características hacen que se desprenda, como decir, se descascara la pared. Sí, se descascara la pared, de vieja. ¿Ok? Uno, de vieja y la presión de la sangre, ¿no? Se empieza a descascarar. De hecho, ustedes ya saben que este tipo de obstrucción de la arteria genera turbulencia. ¿Cierto? Siempre que hay un obstáculo, es un principio físico, ¿no? Dentro de una estructura tubular se genera turbulencia. Entonces, acá va a haber turbulencia, sí. La turbulencia también hace que puedan romper las capas superficiales de la capa estable. ¿Y qué va a ocurrir? La sangre está pasando por acá. Cuando todavía todo esto es endotelio, vamos a decir, esta línea que está acá todavía es un endotelio entero. Pero cuando se rompe ese endotelio, ¿no es cierto?, se genera más turbulencia. Las plaquetas que están pasando por allí, ¿qué cosa hacen? Intentan tapar el deseo. Adhesividad plaquetaria. ¿Y qué hacen los millones de glóbulos rojos que están pasando por ahí? Siempre se pegan, ¿no? Claro, si se está subiendo el tránsito aquí, se congestionan, se estrellan una contra otros, ¿y qué se va a formar? Un coágulo. Si se forma un coágulo, es probable que todo esto quede tapado. Entonces el sujeto, decimos, tiene una placa estable. ¿Por qué? Porque ha desarrollado un infarto, pues se ha tapado. ¿Y por qué se ha tapado? Porque se desprendió la capa superficial de la placa, se dieron problemas de coagulación allí, se formó un coágulo y el coágulo terminó obstruyendo la poca luz que le quedaba. Infarto de miocardio. Acá tenía angina todavía y aquí tiene infarto, debido a una placa inestable. Cada uno de ellos se traduce no solamente porque el paciente tiene angina, porque uno puede tener, mira, cada vez que sube las escaleras y siente un poquito de dolor. Ustedes dicen, ¿será angina? No sé, puede ser que los gases, como dicen siempre, ¿no? Es de gases también, por gases también, por gases. Entonces, puede ser eso. Ha subido muy rápido. ¿Cómo detecto eso? Electrocardiograma. Si yo en el programa detecto la tepicuda, eso es una angina. Y si yo he subido escaleras y tengo una placa inestable, voy a llegar acá y me caigo en el plomo. O estoy, ¿no?, terriblemente mal, con mucho dolor, un dolor intensísimo. Me saca un electrocardiograma y ¿qué voy a ver? Alteraciones del electrocardiograma, ¿no?, elevación probablemente del segmento ST. Entonces, todo eso tiene una interpretación, repito, electrocardiográfica. Miren, esta es una arteria, este es un coágulo y esta es una placa aterosclerótica, igual que esta. Bien. El diámetro sería desde acá hasta acá en condiciones normales. Miren ustedes todo lo que está sucediendo. Esto es una placa rígida, dura. Cuando ustedes, vamos a hacer
alguna vez han visto una patología que hemos visto, ¿no es cierto? Lástima que acá no hay laboratorio de anatomía patológica. Patología la hemos visto. Cuando ustedes agarran eso, como si agarran un plástico. Y tú levantas la capita, la desprendes y la sueltas y suena como cuando el plástico se suelta, así suena. Es dura, es rígida. Imagínense esa arteria, pues, no vas a poder estirar jamás. Y esta estructura va a lo largo a veces de todas las arterias, generalmente parcheadas, ¿no? Es decir, está acá, al frente, a lo largo, pedacitos, etc. Como todo el agua ahí, ¿no? No permite que la arteria se distienda, ¿no es cierto? Es decir, va a haber sectores en los cuales no va a utilizar. Eso ocurre en el diabético. El diabético no recibe, pues, circulación. ¿Sí? Porque también tienen parte y con mayor razón todavía. Y al no recibir, y los pies tienen irrigación terminal, ¿qué va a ocurrir? No le llega sangre, etc. ¿No es cierto? Eso es lo que ocurre, es la irrigación. Entonces, esto vuelve inelásticas las arterias. El corazón tiene que hacer más fuerza, claro, pues mira lo que tiene contra su resistencia. Y finalmente va a terminar en falla cardíaca. Lógico, porque se va a cansar ese corazón. Entonces miren acá un trombo dentro de esta línea. Entonces no deja pasar sangre. Antes pasaba por acá nomás la sangrecita. Ahora ya no puede. Ya hay un trombo ahí de tipo cláudico. Y esta es la placa aterosclerótica. Como lo habrán revisado, lo van a revisar en un tema. Nos han dicho metabolismo de los lípidos, alteraciones, emisión celular, ICBs, ¿no? Metabolismo de los lípidos y ICBs sobre la aterosclerosis. Es lo que ocurre. Este es el endotelio. Esta es la fibra muscular, la media de la arteria. Estamos en un corte transversal. Acá la sangre está acá, ¿no es cierto? Acá tenemos los monocitos. Tenemos los monocitos que están debajo del endotelio. Y acá tenemos el LDL, ¿no? ¿LDL qué cosa es? Es el colesterol malo, ¿no es cierto? Cuando hay un exceso de colesterol malo, el endotelio reacciona, fenómeno inflamatorio crónico, ¿no es cierto? Entonces los monocitos, que son los elementos de la defensa, acá tenemos, saben que debajo se llama macrófago, pues generalmente están pues entrando, ¿no?, en libertad, digamos, para hacer estos movimientos, ¿ya? ¿Y qué ocurre en el macrófago cuando hay un exceso de este LDL? Fagocita. ¿Por qué? Porque por la adherencia que tiene el LDL, pues rápidamente pasa a la íntima, ¿no?, al tejido conectivo, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Fagocita, traga tanto que su apariencia es media, digamos así, transparente, media amarillita, media nacarada, ¿no? Se llama célula espumosa. Cantidades enormes de estos tipos de células. Saben que los macrófagos son los que liberan citoquina, ¿no? Reclutan más células. ¿Por qué? Porque bastante LDL, pues. Reclutan, liberan sustancias, todo lo que tiene que ver con inflamación crónica, mononucleares, ¿no? Liberan sustancias y hacen que se produzca una serie de sustancias, de proteínas en el tejido conectivo como producto de este ataque. Se multiplican en cantidad tal que protruye, digamos, hacia la luz, ¿no es cierto?, generando pues ese aumento de volumen que tú lo ves como algo que está subiendo el interior de la arteria, ¿no? Entonces, ustedes ven acá que ya se va elevando y siempre la parte más externa es la parte más débil, ¿ya? Conforme va avanzando en cantidad y todo ello va liberando citoquina, llama los fibroblastos, que traen, recuerden que después del proceso de reparación, el proceso de inflamación, el proceso de inicialmente es agudo, luego se va a la cronicidad, libera una serie de sustancias que van a activar la musculatura lisa, haciéndola más gruesa, engrosando la capa muscular por acción de la citoquina y factores de crecimiento liberados por los macrófagos. Todos lo hacen los macrófagos. Los células espumosos son un elemento representativo que se acumulan aquí en cantidad debajo de, o digamos en la luz de la arteria. Y esto es lo que va creciendo progresivamente.
Y siempre la parte más externa es la parte más débil. Es la parte que soporta pues la presión, ¿no es cierto? La presión con la que ingresa la sangre hacia las arterias. Y es la parte que se puede romper. ¿Ya? La parte que se puede romper. Es un poquito de la patogenia, entonces, lo que vendría a ser la aterosclerosis. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Lo que ocurre es aterosclerosis, placa de ruptura de la placa, hay disfunción endotelial. Ese hecho de permitir el ingreso de LDL, de liberar citoquina, de hacer que se ingresen los monocitos, de responder frente a esa agresión, es lo que se llama disfunción endotelial. Todas las enfermedades del corazón son producto de la disfunción endotelial que van a encontrar ustedes. Pero no podemos decir que todas son función de ruptura de placas. ¿Ya? Cuando tú fumas, hay un problema de disfunción endotelial, por supuesto, el endotelio reacciona y se genera vasoconstricción. ¿Cierto? Por eso es que fuma. Tienen problemas coronarios. Y aquí están todos los eventos anatomopatológicos que van a ocurrir, ¿no? Así en forma secuencial, que finalmente va a terminar con lo que interesa. La aterosclerosis provoca trombosis coronaria. Se forma un coágulo, ¿no? Cuando se rompe sobre todo cuando se rompe. Saben que la placa aterosclerótica constituye un elemento que interrumpe el flujo, por lo tanto se genera turbulencia. ¿Sí? Bien. Lo mismo, ¿no? Disminución del aporte de oxígeno. ¿De qué causa? Todas ellas. Que pueden causar disminución del aporte de oxígeno a las coronarias. Nada más estamos hablando de eso. Y se aumenta la demanda. ¿Qué cosa aumenta la demanda? Cuando tienes esto, los ejercicios, las emociones, la hipertrofia, la voluntad, etc. Aumenta la demanda. ¿Qué vas a tener primero como un episodio clínico? Dolor, pues, dolor de isquemia. Primero va a haber disminución del flujo, que se llama isquemia, ¿verdad? Que ya lo puedes ver tú, inclusive en cambios en el electrocardiograma, sobre todo en la onda T. En la onda T. Ya vamos a ver algo de eso. Van a haber alteraciones bioquímicas, por supuesto, cuando las coronarias no reciben el aporte suficiente de oxígeno, ya, escuchen, cuando no reciben el aporte suficiente de oxígeno, el músculo cardíaco también reacciona. Necesita ATP para sus funciones, para todas sus funciones iónicas que tiene. Los mecanismos de despolarización y repolarización no es más que entrada y salida del ion. Eso es la actividad iónica que necesita ATP. Para hacer eso necesita ATP. ¿No es cierto? Y agarra la ruta anaeróbica. ¿De acuerdo? Pues bien, entonces va a existir una alteración bioquímica importante. ¿Ya? Una alteración bioquímica importante. Esta alteración bioquímica va a hacer que empiecen a fallar con las funciones de ese músculo. ¿Sí? Va a haber una alteración funcional. ¿Cuál es la alteración primaria que aparece por falta de oxígeno en el corazón? Empieza a fallar la diástole. Fallas en la relajación de la musculatura. Después falla la cistitis. ¿No? Falla de relajación. ¿Cómo se traduce eso? Cambios electrocardiográficos que se conocen como arritmias. ¿Ya? Continúa la alteración funcional, no se ha reparado todo esto, se puede llevar a la necrosis. Y que vamos a ver en la necrosis, ya hemos dicho que va a haber ya, es un infarto establecido, un dolor mucho más intenso, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa más va a haber? Que el sarcoplasma del músculo cardíaco se va a liberar enzimas, las enzimas cardíacas, ¿no? Y va a existir cambios en el electrocardiograma, sobre todo en la onda Q. La onda Q que vamos a ver, que representa la despolarización del tabique intraventricular sobre la fisiológica. Bien. Acá tenemos el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, miren ustedes el grosor del músculo cardíaco, ¿no? Y aquí tenemos los eventos que se producen, ¿ya? Los eventos que se producen. Cuando hay una isquemia, disminución del aporte. ¿Por qué? Ya hemos dicho por una aterosclerosis, por algo que está ahí. Se va a establecer una onda T invertida. O va a ser una onda T bicuda.
Eso va a ser, no sé si ustedes se acuerdan de no hablar en difícil. Cuando hablar en difícil vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan de esta cantidad? ¿No? Ya en la práctica vamos a revisar. Ya están avisados, mañana vamos a hacer esto. No, yo no soy de hablar, eso es lo que vamos a hacer. Onda P, la Q, que representa cada una de esas. Entonces, yo tengo que conocer lo normal. Creo que es lógico pensar así. ¿Por qué? Porque después cuando yo llegue a la clínica va a ser todo lo que me van a enseñar ahí. ¿Te van a enseñar estos programas normales? No, pues por la gente si anda con el esto porque tiene un problema. ¿No es cierto? Entonces ustedes van a tener que descifrar esto. ¿Qué significa la onda? ¿Qué significa la onda Q? ¿Qué significa la R? ¿Qué significaba la onda T? No, esa. ¿Ya? La repolarización ventricular. ¿Qué significa la onda S? ¿Qué significa la onda P? Depolarización. ¿De qué? Auricular. ¿Derecha o izquierda? De la derecha y de la izquierda. La de subida, la de derecha, la de bajada, la de izquierda. ¿Y qué cosa es el complejo QRS? Despolarización ventricular. ¿Ya? Despolarización del ventrículo izquierdo. ¿Cierto? O de los ventrículos. Esta es la onda representativa de necrosis. Esta de aquí, por eso es que a uno lo obligan, ¿no? En fisiología, porque tienen que saber de cuántos cuadraditos tiene. ¿No? ¿Se acuerdan que cuadraditos se medían en voltaje y se medían en tiempo? ¿No? Milisegundos creo que tiene cada cuadradito, y son en papel milimetrado, ¿no? Que nos enseñaron. Entonces, tengo yo que saber todas estas cosas. Mañana nos digo, vengan por favor revisando esto. Entonces, cuando yo tengo un problema que en mi electrocardiograma me aparece así, una onda más arriba de lo normal, por eso el esquema normal lo tengo que tener yo en la cabeza bien fijo, ¿no? Para poderme dar cuenta, ¿verdad? Que me dan el electrocardiograma, acá la onda T tiene mucho más cuadraditos hacia arriba. Ah, qué piscura. ¿Qué es esto? Isquemia. ¿Qué quiere decir? Le está faltando oxígeno. Ah, ya, vamos a ver dónde. En B6. Ah, B6. Perfecto. ¿Dónde es B6? Si yo tengo mi corazón. Ah, no, si yo tengo un corazón. Digamos así. B1 a B6. Pero B4, B6. Si yo digo B6, ¿qué arteria es? Coronaria izquierda, que depende de la cintura, ¿no es cierto? Porque estoy en este lado. Si yo digo B1, la coronaria derecha. Y ya, las otras son las variantes, como van más o menos la dirección, ¿no? De esto, B1, B2, esas son las precordiales, recuerdo. ¿Ya? Ahora, ¿dónde más? Acá tenemos AB, derecho, izquierdo, right, L, ABL, ¿no es cierto? Allá, ¿dónde voy a buscar acá? En ABL, a ver cómo está la onda T, en ABL, cómo está en B6. Está diciendo que tengo un problema en la coronaria izquierda. Ya. Bien, sigo buscando. Y por ahí. Estas cositas, chicos, son cosas de así que como conmigo en general. No, yo no estoy hablando de un especialista, ¿no? Ni pretendo que ustedes lean el electrocardiograma en esta clase, no vamos a leer el electrocardiograma, eso es lo que hace en cardiología. Y me enseñaron algo en fisiología, recuerdan, no revisaba, miraba, y sí, el mismo día se acordaba, después jamás. Es así, pero la memoria es así. Si yo tengo elevado el ST, o perdón, estoy acá mejor lo hacemos así, hacerlo más. Y acá voy a tener esta es mi línea base, ¿eh? ¿Qué cosa voy a decir? Voy a decir que el segmento ST
está elevado. Y aquí que el segmento ST está deprimido. Esto me indica que hay una lesión. Eso ya es cosa mayores. Primero es isquemia, que es manejable. Cuando un médico ve y dice, es isquemia, pasa los cuidados intensivos. Pero si me aparece esto, oye, acá se ha trombosado la arteria en su entrada, ahí se atraviesa, allá en isquemia se ha obstruido la arteria al fondo. ¿Cuál es más grave? ¿Que se obstruya en la entrada o que se obstruya en la entrada? ¿No es cierto? Porque no va a dejar entrar para todo lo que riega la coronaria, pues no va a dejar entrar sangre, eso es más grave. Entonces, cuando en el electrocardiograma tienes tu elevación del ST, tú dices, este requiere ahorita. ¿Qué tenemos en el hospital? Trombolítico, ya mete ahorita trombolítico y mándalo a Lima porque hay que hacerle ahorita Eso es lo que le pasó a Fujita, ¿no? Hizo este tipo de cosas, y yo que ahora a Lima, hacerles 3 bypass en Lima, porque tenías bien cerrado. Si no se moría. ¿Ya? Entonces, para eso me sirve el electrocardiograma, ¿no? Para poder interpretar todos esos datos. Y si eres cardiólogo, pues evidentemente lo vas a aprender tarde o temprano. Entonces, isquemia, elevación de la onda T. Lesión, que es la palabra más importante, modificación del segmento ST. Aquí me indican, miren, esta es la arteria normalmente, ¿ya? Esta es la arteria. Aquí me indica obstrucción. Y aquí, en este de acá abajo, cuando encuentro deprimida el ST, que me va a indicar obstrucción. ¿Cuál es peor, la de arriba o la de abajo? La de arriba. Obstrucción completa, obstrucción parcial. ¿Ya? ¿Dónde lo veo eso? En el electrocardiograma. ¿Y cómo sé si es un infarto? Voy a ver que esta onda Q, que la onda Q se ha profundizado. Lógico, tú no lo vas a ver si no sabes cuántos cuadraditos tiene lo normal, ¿no es cierto? Yo no me acuerdo, yo no soy un cardiólogo, pero este es el principio por el que ustedes tienen que empezar. Y si es una onda T hacia arriba, decimos que es una onda T picuda. Eso es endocardio. Y si es una onda T invertida, pues es subendocárdico, ¿no? Bien. La enfermedad arterial coronaria entonces tiene 2 grandes síntomas. Acá tenemos clases que empezar 10, pero no, 10 para las 11. 10 para las 11. Entonces tenemos una forma aguda, que es la que ya les expliqué, el infarto y la angina, y tenemos una forma crónica, ¿no? Que es la del señor que siempre tiene angina. Y hay otras variedades más que lo vamos a ver hoy. ¿Ya? Angina variante por los vasoespasmos que se ven los drogadictos, gente joven, chicos jóvenes, que son drogadictos y que tienen dolor torácico, que tienen una angina por vasoespasmo, ¿no? Llamada angina de Prince Metal. Entonces, acá van a ver esto que parece difícil, que ustedes lo encuentran en los textos, que probablemente se les hacía una confusión, ¿no? Frente a un dolor torácico en el electrocardiograma yo debo ver, ¿no? Una cuestión clínica final acá, ¿no? Si el segmento ST está elevado, el segmento ST no está elevado, como en el caso que estamos acá. Elevado, lo que puede ser un poco exagerado con algunas cosas, pero en verdaderos infartos sí es posible ver así bien elevado. No exactamente igualito como está la figurita, pues, pero tú tienes que, repito, tener tu línea base y sobre esa línea base tener lo normal para poder encontrar el rango. Acá dice síndrome coronario agudo con elevación del ST. ¿Ya? Todo eso así lo encuentran ustedes. Entonces usted entra de acá con allá. Con elevación del ST, entonces usted está de acá. Síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Allá, entonces es de acá. Una angina inestable, sí. Tiene taponada la arteria coronaria, sí. ¿Me da tiempo para actuar? Sí, me da tiempo para actuar. De repente le meto un stent y hago como si limpiara, retornar un caño, ¿no?
tratar de dilatar esas arterias para que pase flujo, o ponerle algo allí para que la sangre pase por ahí. Nuevamente acá tenemos un cuadrito que lo acabamos de ver, el tabique interventricular, que es un músculo papilar, otro músculo papilar, este es el músculo del lado izquierdo, el músculo, y este es el ventrículo derecho. ¿Sí? Bien, acá vemos la arteria coronaria que viaja por su derecha. Ya, síganme aquí, porque para redondear lo que hemos dicho en su momento. ¿No? Una arteria, y aquí tenemos obstruida parcialmente. ¿Ya? Acá está la obstrucción, acabo de subir la obstrucción, miren, se obstruyó parcialmente. Correcto, que vamos a ver. Miren, hemos dicho que las que sufren son las fibras que están más pegadas al endocardio, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver una onda tépicula, ¿sí? Que me indica lesión en esta zona. Lesión. ¿Y por qué no digo infarto? Porque las de acá todavía están respondiendo. Y acá están las fibras más poderosas en la parte externa. Están las fibras más poderosas, que son las más dragonas. Dejaron sin oxígeno a esta más chiquita, pues. La dejaron sin oxígeno. ¿Cierto? Bien. Miren acá arriba, la arteria coronaria, ¿no es cierto? ¿Qué va a ocurrir? Miren lo amarillo. Se va a obstruir más. Casi toda la luz está obstruida. ¿Qué va a ocurrir ahí? Miren, un infarto transmural. Es decir, la musculatura que estaba en la vecindad del epicardio sufre, se consume lo poco de oxígeno que estaba llegando, porque esto ha sido progresivo, esto no ha sido probablemente súbito, ¿no? Y finalmente se muere todo el espesor de la musculatura. ¿Cómo se llama eso? Infarto transmural. ¿Cómo se traduce en este caso, por ejemplo, la muerte o la lesión de esta porción? Porque primero sufre dolores el paciente, ¿no es cierto? Hay una zona de isquemia. No lo atiendes, no puedes revertir el proceso, finalmente se establece una lesión y finalmente se va a establecer pues ya una necrosis. Entonces, ¿cómo vas a ver en el electrocardiograma cuando el paciente está con dolor intenso por obstrucción parcial de la arteria? Depresión del vesículo. Lo que hemos dicho, obstrucción parcial de esta. ¿Cómo vamos a ver ahora la alteración electrocardiográfica por obstrucción completa de la arteria coronaria con muerte de todo el espesor? Vamos a ver elevación del ST. Estamos hablando del episodio agudo. El momento en que se presenta la obstrucción. Viene un dolor intensísimo, sí. Y de determinar qué está haciendo, ahí ya sacas un electrocardiograma. El electrocardiograma debe sacarse dentro de los 10 primeros minutos cuando tengan la sospecha de un paciente con dolor torácico. Llega ahí un señor, le da antecedente hipertenso, diabético, dolor torácico, no sabes qué es, pídele el electrocardiograma y pídele sus troponinas. Nadie te va a decir por qué lo has hecho. Estás pensando en un problema de naturaleza de insuficiencia coronaria. Entonces, nuevamente con lo mismo, ¿no? Vamos a ver áreas completamente lesionadas, como elevación del ST, o vamos a ver áreas isquémicas, como ven acá nuevamente, está en forma parcial, está algo, nomás de la pared, está comprometido, ¿no? Entonces, es así como se interpreta, ¿no? Y esto tiene mucho más cosas todavía de las que se puede hablar, pero vamos a ver en la práctica, ¿no? Mientras que aquí requiere un tratamiento médico-quirúrgico, es decir, le voy a tener que poner en este momento, porque acá ahorita en Huancayo no tengo un cirujano cardiovascular que me haga un bypass coronario. ¿Qué hago? Bueno, darle pues trombolíticos, que son una cuestión streptokinasa, esas cosas que le dan a pacientes cardíacos, ¿no? No es heparina, sino trombolíticos, hay que darle diluria, con la posibilidad de que se mueran, 50%, 50%. ¿Pero qué necesita? Cirugía, por eso dice médico quirúrgico. Ahí dice tratamiento médico quirúrgico, en cambio el otro, ponle en una unidad de cuidados coronarios. Ahí que no se mueva, que no respire, dale hasta laxante para que el tipo ni empuje siquiera, ¿no? Para defecar. Entonces, le vas a dar solamente el tratamiento médico. Te da tiempo de actuar. Después ya lo vas a operar cuando quieras, pero
Esto es una emergencia y esto representa una urgencia, es decir, de menor intensidad. Cuadro clínico, dolor intenso, ¿no? Dolor que dura, por lo general, 3 a 12 minutos, dice la literatura, promedio, ¿no? Pero cuando tengas un dolor de 20 minutos o más, ya estás pensando que eso puede ser un infarto. El corazón te aguanta hasta 40. De inicio súbito, de tipo opresivo, sí, el dolor es bien, siempre le van ustedes, ya lo van a aprender en semiología y en simulación. El dolor es un dolor, ¿qué le digo? Que tiene varias características, ¿no? Puede ser opresivo, siente que te aprieta el pecho. Muchas veces hay dolor en el epigastrio. Tú dices, problema de digestión. No, puede ser un infarto de cara diafragmática, ¿no es cierto? Diafragma techado, pues el corazón techado sobre el diafragma y donde se va a reflejar el dolor en la zona solar. Este es el plexo ciliar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Dolor irradiado del brazo, la cara interna del brazo. ¿Por qué? Por los radios comunicantes, de todos los, ¿cómo se llama? Todo el tejido nervioso periférico que baja por la médula, que tiene anastomosis, digamos, eléctricas con todo lo que es los plexos. La región precordial a veces es retroesternal, no necesariamente el mismo corazón, ¿no? Y rodeada hombro, cuello, fíjate, hemos visto infartos de gente que iba porque le molestaba acá la zona de la mandíbula, así un dolor intenso en esta zona, y era infarto. Síntomas neurovegetativos, suda, lógico, estructuras vasculares simpáticas y parasimpáticas de por medio, náuseas, palidez, vómitos, sensación de muerte inminente, disnea. Ojo, hay equivalentes anginosos en ancianos. Señores que solamente han ido por disnea o porque han empezado a sudar mucho, no les refieren dolor, en los diabéticos es eso, no les refieren dolor, sudan caballos, ¿no? Diaforesis o náuseas y vómitos. Indudablemente que todo esto es más difícil de poder decir que es un infarto. Pero si es un viejito con antecedente de hipertensión, mejor hable su electrocardiograma y su troponina, sale de casa, ¿no? Síncope que se desvanece. Hay de isquemia silente, angina, infarto, falla cardíaca, la muerte súbita. Hay que se puede morir, por supuesto, ¿cierto? El abuelito que siempre estaba, que solamente si subía el caldero le dolía el pecho. ¿Y qué pasó? Lo encontraron muerto. Se desprendió una placa. Y se cerró y dejó sin oxígeno y ya como el viejito, pues todas las arterias están igual. Y puede haber muerte súbita, ¿no? Si el problema es crónico, puede haber insuficiencia cardíaca. ¿De qué depende que se establezca un daño a nivel del corazón? Del territorio que riega el vaso afectado. Y hemos dicho, si es al inicio, es muy diferente si es al final, ¿no es cierto? ¿Sí? Una cosa es tener un trombo ahí donde nacen las coronarias, otra cosa es tener un trombo en la cara diafragmática de la coronaria derecha. Son muy diferentes, el sector que se muere es menor. De la oclusión total o parcial, ¿qué es? De la duración de la oclusión coronaria, ¿no? Tú tienes un paciente con una oclusión parcial, y le das tratamiento vasodilatador, un vasodilatador, que cuando lo prueban, después me acuerdo en la farmacología nos hicieron probar nitroglicerina. ¿Qué es lo que se le da a estos pacientes? Disorbide sublingual, 5 miligramos. Ponte debajo de la lengua, te dicen. Como de aquí nomás pues están los vasos y viajan por la vena cava superior, facilito llega al corazón. Entonces, te viene una cefalea terrible. Es decir, hemos probado nosotros qué cosa significa tomar eso. ¿Cuál es la idea? Abrir los vasos colaterales de esas coronarias. Esa es la idea. ¿Ya? Saben que la cefalea se produce por vasodilatación. Entonces, ese es el principio de la nitroglicerina. Abre las arterias. ¿Qué arterias están cerradas con trombos? Claro, te da un poquito más, pues, para ver si puede pasar un poquito más de sangre, ¿no es cierto? Con la idea de aliviar el dolor que tiene el paciente, por un lado. Por otro lado, te abre las colaterales.
Saben que todos estos procesos, como es crónico, muchas veces se van abriendo pequeños rutas colaterales, ¿no? Que ahora se les necesita y necesitamos ponerlas en forma activa, por eso le damos un vasodilatador. Entonces depende de cuánto demoras tú, desde que das con el diagnóstico hasta que le das el vasodilatador, para que exista o no daño miocardio. El aporte de los vasocolaterales, ya lo dijimos, la demanda de oxígeno por parte del miocardio. ¿No? Si es hipertenso, demanda pues por su ventrículo, más fuerza, botar sangre, tienes que regular eso, tienes que bajarle la presión arterial para poder trabajar tranquilo, ¿no? Factores naturales que producen lisis de trombo ocluyente y adecuada restauración del flujo sanguíneo de la arteria coronaria afectada. Todos ellos, como ven, son factores que de una u otra manera van a traducir finalmente el daño al corazón. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ya les dije, el electrocardiograma debe ser de inmediato, así, frente a un dolor torácico. Por el dolor torácico, un viejito le pido de inmediato el electrocardiograma y biomarcador. No le voy a hacer daño, me lo van a agradecer más bien los asistentes, si soy interno, yo he avanzado por eso. ¿Qué otros? Bueno, todo lo que se pide, pues, en patología cardiovascular, no de un hematológico que es necesario para ver si de repente el tipo tiene, lo que te digo, no sé, tiene policitemia, ¿no? Tiene aumento de la viscosidad de la sangre que contribuye a obstrucción de los coronarios, ¿no? Tiene radiografía de tórax para ver qué tanta repercusión ha tenido ese corazón a través del tiempo, si es un corazón grandazo, hemos dicho, con falla cardíaca. Ecocardiografía, si el problema es valvular, ver cómo está el movimiento de las válvulas, no solo de las válvulas, también de los ventrículos y de las aurículas, ¿no? Cardioresonancia, en algunos casos necesitan angiocoronariografía para ver el estado de las arterias, que eso se hace ya en una etapa posterior. El infarto del miocardio confirma su existencia del electrocardiograma. Sí, pues, eso es lo que ocurre. ¿No? Eso es lo que ocurre. Aquí tenemos digamos así, la circulación de la energía eléctrica en las paredes del miocardio y su traducción en el electrocardiograma. Tiene su razón de ser. Bien interesante realmente. Permite establecer localización topográfica. Recuerden, si yo estoy en B6, me dicen que es izquierda, por la izquierda. Si estoy en B1, me dicen por la derecha. ¿Bien? Precisa la arteria responsable del infarto, lo que acabo de decir. Permite hacer una estimación de su tamaño. Si me dice que está elevada, wow, una arteria grande, la que se ha obstruido, y me va a pegar, se va a morir. ¿No? Es decir, me habla del pronóstico. Ayuda a valorar los cambios que sugieren isquemia miocárdica. Es un problema de isquemia nada más. Depende de oxígeno, vasodilatadores, controlamos este problema. O tenemos que dar algo más. Frente a la sospecha de Zika, que es síndrome y síndrome y insuficiencia coronaria aguda, que es la angina. Debe tener su electrocardiograma en los primeros 10 minutos y luego pedir biomarcador. No se olviden ustedes de esas dos cosas. Este es lo que le había graficado allá, ¿no? Que es necesario, repito, interpretar, no entrar en detalle, porque tenemos tiempo mañana de hacer algo de estas derivadas. Bueno, esto es lo mismo que pienso, quizá que se puede hacer en la práctica, ¿no? Básicamente, esa es la característica. Recuerden que el corazón es un motor, ¿no? Es un motor que es autónomo, que es automático y que bota energía eléctrica. ¿Sí? Bota energía eléctrica. Entonces ponemos al sujeto en esta posición. Es posible detectar, ¿no? Vectores, se llaman vectores, en dirección a cómo va por la posición del corazón, hacia dónde va la energía eléctrica. ¿Sí? De tal manera que tú puedas, ¿no? Tener algunos parámetros, acá dice negativo, acá dice positivo, ¿no? Que la mayor cantidad de energía, por decirte, se baja. Y eso es posible determinarlo en el programa, ¿no? Entonces, acá tenemos siempre, acá si es la derecha es right, si es izquierda es left, ¿no? Vectores amplificados de la izquierda, vectores amplificados de la derecha y vectores amplificados de los pies, pies, ¿no? Y tenemos aquí uno, porque hemos empezado, tenemos ahí dos y tenemos aquí tres. Y luego tenemos toda esa secuencia de B1 hasta B6, ¿no? Que acabamos de ver. Entonces, teniendo tú esas derivadas, y eso es lo que la enfermera, pues, te va a aprender a tomar el eco, cuando hagan simulación, ahí es una de las prácticas, en 10 minutos tienes que tomar un medicamento, entre dos. ¿Ya? Poner todo, chupones, todo, y
Tener toda la cuestión, hacer el electro. Entonces, la enfermera nos entrega a nosotros, ¿no? A ver, etcétera, ¿no? B1, B2, B3. B1, B2, B3, etc. Entonces lo va a marcar. El médico va observando eso. Pero yo tengo que tener en mi cabeza cómo es en ABL, ¿ya? Si es a la izquierda, entonces así es pasando, ¿no? Porque el hecho de tener irrigación, tanto anterior como posterior, me hace ver que en la codominancia, en la cara posterior, es ver en espejo. Es decir, yo tengo que saber lo normal para lo inverso, lo voy a ver en la cara posterior. No me son cosas menores, cosas de electrocardiograma. Entonces, y este es el triángulo de Joven, ¿se acuerdan? Lo que llaman fisiología. Y esto va a determinar finalmente que yo pueda determinar, buscando en determinadas derivadas, si es un infarto de cara inferior, de cara lateral o de cara anterior, gracias a esa composición que tengo yo en la lectura previo conocimiento, como ven, solamente de las arterias, nada más. No, nuevamente lo mismo, ¿no? Nuevamente lo mismo. Y los biomarcadores cardíacos son los que salen, como repito, del sarcoplasma del núcleo cardíaco. Se liberan estas enzimas, ¿ya? Y son bastante específicas. Yo recuerdo cuando estudiaba medicina, siempre nos hablaban de las transaminasas, que son enzimas cardíacas, musculares cardíacas. Pero si tú haces ejercicio, te suben las transaminasas. ¿Es un infarto eso? No. Aún así, las troponinas, ¿no? Incluyendo algunas de las otras, que se encuentran aquí, en la sarcómera, recuerdan, esa estructura que hace que se dilate, se contraiga el músculo, de ahí se ve, del citoplasma de esas células. Entonces, son las más específicas cuando hay estos problemas de insuficiencia coronaria. ¿Ya? ¿Hay que conocer lo normal? Sí. Porque si están elevadas, tengo que saber decir por qué está elevada, ¿no es cierto? ¿Ya? Estímame el tamaño del infarto y valora la eficacia del tratamiento. Debo pedir al ingreso del paciente y 6 horas después. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esas 6 horas yo ya le di tratamiento. Tengo que ver si ya baja. Si empiezan a disminuir, quiere decir que el problema ya no va destruyendo más musculatura. Está resultando mi tratamiento. Por supuesto que le estoy poniendo oxígeno. Tanto, porque ese es su problema, que le pongo oxígeno. Y aquí está un cuadro para ver cómo se va modificando, cómo se van presentando las troponinas, la mioglobina y la creatinquinasa, ¿no? Que se van liberando. Las más específicas son las troponinas, ya no utilizan las transaminasas. Y esto sirve, repito, para seguimiento, ¿no? Es decir, se va pidiendo al paciente de forma serial durante su estancia en cuidados intensivos y vamos viendo en qué momento ese paciente sale de cuidados intensivos, cuidados intermedios y luego a su servicio, ¿no? Esta es la cineangiocoronariografía, ¿no? Esta es la arteria, digamos así, la arteria normal, que puede estar obstruida en un segmento. Aquí se llega por varios sitios, ¿no? Se puede llegar por acá, por la arteria humeral, o por la arteria, sí, por la arteria humeral, se llega, ¿saben? Porque la arteria humeral se va al trompo, bueno, se va de ahí, se puede llegar hasta donde está la coronaria. Cuando se está cerca del ósteo de la coronaria, el ósteo son los huequitos por donde ingresan las coronarias hacia la musculatura, perdón, hacia la superficie del músculo, y ahí se inyecta sustancia contraste y permite dibujar toda la cadena. Podemos decir, por ejemplo, si esta fuera la coronaria izquierda, esta sería la circunfleja y esta sería la descendente anterior. Entonces, ya el paleólogo sabe más anatomía que cualquiera. Permite hacer eso. Antes ingresaba por la arteria femoral, pero era un camino muy largo. Ingresar hasta arriba, dar la vuelta por el callado, todo dentro de una cámara oscura, de la cual antes teníamos que ponernos el plomo, empezar a hacer radiología y ayudarlo, o a mirar, pues, práctica radiología, a mirar cómo se hacía esto. Entonces, cateterismo, iba a mirar en una sala completamente oscura como si estuviera viendo televisión. Entonces iba avanzando el catéter, son catéteres radioopacos, que se mete por un huequito de aquí, ¿no? Como una aguja, una aguja. Se va subiendo, ¿no? Y se iba viendo por la pantalla hasta donde llegaba. Cuando se creía que ahí estaba, se inyectaba sustancia y ahí se dibujaba, ¿no? La sangre, pues,
así se esparce rápidamente y permitía dibujar. Una vez que se llega al huequito de la coronaria, ¿qué coronaria te parece? ¿La izquierda o la derecha? La derecha me parece que está lesionada perfectamente la derecha. Ahí le inyecto sustancias y se dibuja todo eso. Y eso te va a permitir determinar dónde está obstruida, dónde va a hacer tu operación, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, ¿ven? Ahí está la arteria coronaria. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? No sé qué posición será esta, pues no sé si es la derecha o la izquierda. Pero ¿qué te dice acá? Hay un stop. Está obstruido. Mira los colaterales, cómo se van a abrir. ¿No? Está tapada completamente. No sigue la sangre hacia abajo. ¿Ya? Y acá tenemos otra, donde hay una obstrucción, mire, bastante importante. Si bien es cierto, sí le permite todavía circular, pero ya te dice que acá hay una obstrucción. Entonces, para eso te sirve, ¿no? Acá dices, acá hay un trombo oclusivo y acá está el electrocardiograma. Acá hay un trombo parcial, no lo cerró completamente y acá está el electrocardiograma. ¿Se dan cuenta? Unidad clínica, electrocardiográfica y todo. Cardiología es una de las ramas más bonitas de la medicina, ¿verdad? Mucho más bonita. Es lo que requiere bastante dedicación. Acá vemos, bueno, este es angioresonancia. Mira la cavidad cardíaca, mira el grosor de las paredes, ¿no? Mira las arterias, cómo se dibujan, etc. Esto de acá es la prueba del paciente que probablemente sea un cardíaco, un coronario. Acá hay dos cardiólogos que están mirando un electrocardiograma mientras el sujeto hace esfuerzo. Es una caminadora, ¿no? Una máquina sin fin. El paciente sube y se le va ajustando ahí los ejercicios. Como si un viejito coronario hiciera ejercicios, pero monitoreado. El sujeto sufre un infarto, el cardiólogo lo va a entender. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando el corazón se necrosa, cuando el corazón se daña, cuando la pared no responde al estímulo eléctrico porque está dolorido, vienen una serie de complicaciones. Es decir, lo puedes tú diagnosticar, lo puedes sacar del episodio agudo, pero ¿qué ocurre? Que pueden haber complicaciones. En el primer día, termina en el curso de 2 meses. Hemos tenido oportunidad de ver el síndrome de Dressler, pacientes que han tenido infarto y que vienen ahora por dolor torácico. ¿Qué cosa es eso? Han tenido un infarto, pues, y la superficie del músculo se queda rugoso, digamos, porque tiene fibrosis y choca con el pericardio. Choca con el pericardio en cada latido y esto provoca dolor. Síndrome de Dressler, bien interesante, ¿no? Si es que está muy débil la pared, puede romperse la vía interventricular, la sangre va a pasar del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. ¿Cierto? Puede haber ruptura de la pared del ventrículo izquierdo y al aparecer un aneurisma, se inunda el saco pericárdico, muerte inmediata. Entonces las complicaciones pueden ser múltiples. Si lo que se ha roto es el músculo papilar, recuerden que la musculatura que está pegada a la sangre, cualquiera de ellas puede ser comprometida, y ahí están haciendo los músculos papilares, que son los que jalan las cuerdas tendinias de las valvas para que se abran y se cierren. También puede haber soplos anormales, insuficiencia. ¿Por qué? Porque esa valva ya no funciona, pues la sangre se va del ventrículo a aurícula, del ventrículo a aurícula. Se vuelve insuficiente. ¿Cierto? O ven una serie de explicaciones que pueden tener su causa muy sencilla, si hemos entendido algo de eso. Corazón en diferentes momentos, ¿no? Un problema acá en la vía interventricular, miren que es hipertrofia concéntrica enorme, ¿no? Acá un infarto antiguo del tabique interventricular, una ruptura del ventrículo izquierdo, ¿no? Pues se necrosó toda la pared y 120 milímetros, como si fuéramos la pared fuera de papel, ¿no? Entonces, que puede llevar a estos problemas, ¿no? ¿Cómo se trata? Bueno, este es motivo de otra clase. Monitorearlo, darle oxígeno, nitroglicerina sublingual, antiagregantes, anticoagularlo, repercusión, circunvalación del ST, revascularización arterial, coronaria, etcétera, etcétera. Bien. Este más o menos fue lo que quería decir.